al proteger a las camareras de piso ante estos posibles casos de abusos sexuales. El objetivo de la campaña El cliente no siempre tiene la razón, lanzada por Comisiones Obreras. Entre las medidas se habla del botón del pánico como dispositivo de emergencia. La mayoría de los casos de acoso sexual que Comisiones Obreras ha denunciado que sufren las camareras de piso son escenas como esta. Pues la camarera entra porque el cliente le dice que ya se va, pero el que ya se va es que cuando se da la vuelta de hacer la terraza, pues se encuentra al cliente con una toalla puesta en la cintura y con insinuaciones raras, ¿no? Insinuaciones que no suelen denunciarse por vergüenza, miedo o por la incredulidad de los jefes. Con motivo de la 6ª Semana de Acción Mundial por las Camareras de Piso, que se inicia hoy, Comisiones lanza una campaña bajo el lema "El cliente no siempre tiene razón" y considera urgente contar con medidas como esta. Algo esencial, que sería de disponer de botones antipánico, porque hay situaciones que te pueden venir de manera tan repentina que lo único que puedes hacer es pedir ayuda en ese primer momento. También solicita que las camareras trabajen de 2 en 2 con la puerta de la habitación abierta. Comisiones apunta que cuanta menos calidad tenga el turismo que recibe Canarias, más casos de abusos para las Kellys. Como decimos, una campaña que comienza esta misma semana. Lo veíamos precisamente en ese reportaje a Ignacio López, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, y lo saludamos en esta mañana de lunes. Señor López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un asunto que precisamente saltó a la palestra hace algunas semanas cuando conocíamos la condena también de un turista británico que intentó agredir sexualmente a una camarera de piso en la isla de Lanzarote. ¿Esto quiere decir que estos actos ocurren más veces de lo que pensamos, señor López? Estos actos, por desgracia, no son aislados. Nosotros hemos tenido reuniones con nuestros representantes de los trabajadores y cuando nos reunimos con ellos, ellos nos comentan casos muy parecidos a los que han salido al principio de esta noticia y muchísimos casos que por desgracia no se denuncian, ¿no? Nosotros, esta campaña, coincidiendo con la 6ª Semana anual por las camareras de pisos a nivel internacional, pues es para, sobre todo, hacer un llamamiento a las dos partes. Por un lado, a las trabajadoras que se sientan pues amenazadas por este tipo de situaciones, que tienen que salir a denunciarlo y hay que denunciarlo en todos los casos, y por otro lado pues pedirle a la patronal claramente un tema de que no se siga produciendo este tipo de actuaciones y que se hagan protocolos hacia externos, hacia este tipo de actuaciones, protocolos de actuación dentro de las empresas que puedan prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Porque a día de hoy no hay ningún protocolo establecido en determinados centros de trabajo, en hoteles, para atender a estas personas si denuncian. ¿No hay ninguno específico? Bueno, los planes de igualdad que se hacen normalmente dentro de los centros hoteleros y de las empresas de más de 150 trabajadores son planes de igualdad que están dirigidos hacia el interno, ¿no? Y dirigidos prácticamente única y exclusivamente hacia temas laborales. Lo que sí se ha denotado pues es la necesidad de hacer también algún protocolo de actuación hacia el externo, hacia los clientes que nos visitan, porque sí que se están dando muchos casos sobre este tema en concreto, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos un acuerdo con una cadena, con Meliá, a nivel internacional, y si hay planes específicos ya con esta cadena, y desde aquí invitamos a todas las cadenas y a todos los centros de trabajo a hacer este tipo de protocolos que puedan proteger a nuestras trabajadoras y trabajadores. Hay que recordar que la ley dice que el empresario es el que tiene la responsabilidad de proteger no solamente la salud de los trabajadores y las trabajadoras, sino también su estado físico, ¿no? Entonces nosotros hacemos un llamamiento a las patronales para que se tomen este tema en serio y hagamos protocolos de actuación que nos libren y nos liberen de este tipo de situaciones dentro de los centros de trabajo, ¿no? Tenemos algunas medidas que pueden ayudar a corregir este tipo de situaciones, como puede ser el botón del pánico, como puede ser que no trabajen aisladas, como puede ser también que por la noche pues haya un sistema de luces que cada vez que el cliente vaya caminando por el pasillo se vayan encendiendo las luces, para que no se asusten estas camareras cuando se les acerca alguien y puedan prevenir de que alguien se está acercando, porque sobre todo los sustos que se llevan en muchas ocasiones pues les conllevan a este tipo de situaciones incómodas, ¿no? Nosotros ponemos un ejemplo siempre. Cuando uno de los que nos están viendo ahora mismo por la televisión canaria, pues vamos a un aeropuerto y vemos que en los baños del aeropuerto se está haciendo la limpieza, pues ni se nos ocurre tan siquiera entrar a ese baño, ¿no? Hasta que la limpiadora pues termina de limpiar. Pues esto mismo es una de las cuestiones también que pedimos
a nuestros clientes, porque los clientes cuando van a la habitación, independientemente que esté la camarera dentro o no, entienden que pueden entrar a la habitación sin ningún problema, coger cualquier enser o cualquier cuestión que deban de ellos entrar a la habitación, y nosotros pedimos que por lo menos mientras esté la camarera no se pueda entrar a la habitación y no trabajen aisladas unas de las otras, y este tipo de actuaciones, ¿no? Es que además estamos hablando, señor López, de un colectivo que por la temporalidad de sus contratos, también por el miedo a que se tomen represalias, pues también le frena a la hora de denunciar, ¿no? Sobre todo lo que nos están contando nuestros delegados que representan a los trabajadores dentro de los centros de trabajo de la hostelería es que el motivo principal por el que no se denuncia es porque el principal es porque piensan o creen que los directivos o las empresas pues van a hacer siempre más caso a los clientes que a ellas cuando se quejen, ¿no? Después el siguiente motivo venía a decirnos que muchas veces por vergüenza no se dicen este tipo de situaciones, y el tercer motivo por miedo a perder su puesto de trabajo, por miedo a que no las vuelvan a llamar o este tal. Por eso de ahí la campaña del cliente no siempre tiene la razón, y sí pedimos a las patronales que en este tema no haya ni un paso atrás en condenar este tipo de situaciones, ¿no? Hablan ustedes de ese botón del pánico que ya funciona en Estados Unidos. Hay que recordar ese caso en 2012 del exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, que precisamente perdió su cargo pues no presuntamente, pues por un juicio, o sea, por abusar sexualmente de una camarera de piso, y todo esto provocó que en Estados Unidos esté vigente a día de hoy ese botón del pánico. El botón del pánico es una de las medidas más disuasorias que a nosotros se nos ocurre, ¿no? Porque puede ser a modo de botón, puede ser a modo de pulsera, pero sí que daría una seguridad a las trabajadoras dentro de su puesto de trabajo, una seguridad abismal sobre este tipo de situaciones, porque en cuanto tú tocas ese botón pues se activan todas las alertas posibles en su puesto de trabajo, y sería más fácil el poder ayudarlas y poder llegar a tiempo antes de que suceda cualquier cuestión en contra de ellas, ¿no? Entonces nosotros es una de las medidas, pero sí sería una medida para nosotros muy efectiva que procuraría pues por lo menos preservar que este tipo de casos no pasara. Bueno, ¿y qué papel juegan en estos casos, señor López, también los comités de empresa? Porque hablamos también de que se tratan empresas externalizadas, las que surten de estos servicios de camareras de piso a muchos hoteles de Canarias. ¿Debe el comité de empresa asesorar a estas personas que pueden verse afectadas por un caso de abuso sexual, o de qué manera pueden actuar? Es fundamental la labor del comité de empresa, y es fundamental que las trabajadoras o los trabajadores pues pongan sus quejas ante el comité de empresa. No obstante, sí que hay que decir que el comité de empresa hace una labor de asesoramiento, y el comité de empresa en todo caso, si no tiene el permiso de la trabajadora o del trabajador para poder tomar las acciones que se estimen oportunas, pues como es un tema que se escapa ya de lo laboral, sino que ya nos vamos a temas penales y demás, pues debe ser la propia trabajadora la que tome la decisión de la denuncia, ¿no? Por supuesto, con el acompañamiento, con el asesoramiento y con la ayuda de los miembros del comité de empresa. El comité de empresa, cada vez que entiende que está sucediendo algo anómalo y así se lo cuentan, pues el comité de empresa automáticamente se pone en contacto con la dirección del establecimiento, pero claro, si no le dan permiso para decir el nombre de la persona afectada, no le dan permiso para poder denunciarlo abiertamente, pues lo único que le puede decir a la empresa es que están sucediendo cosas extrañas dentro de su centro de trabajo, pero tampoco puede ir mucho más allá. Nosotros sí que, en nombre de todos los comités de empresa y en nombre de comisiones obreras, pues animamos a todas las trabajadoras a denunciarlo, no solamente en el comité de empresa, sino ante la empresa también, y automáticamente también pues ante los juzgados o ante los organismos oficiales competentes. Imagino también que la Inspección de Trabajo tiene mucho que decir a la hora de velar porque las empresas hoteleras pues cuenten con ese plan de igualdad, ¿no? Sí, el plan de igualdad era lo que decía antes. El plan de igualdad existe, lo que pasa es que el plan de igualdad está diseñado para el interno. Es un plan de igualdad y son protocolos de acoso y protocolos de acoso moral, de cualquier tipo de acoso, que van única y exclusivamente hacia el interno, entre los trabajadores. De lo que aquí se está hablando es que este tipo de acoso viene de terceros, viene de los clientes, ¿no? Entonces aquí sí que no estaba recogido, no se estaba recogiendo en estos planes de igualdad, y sí que nosotros hacemos un llamamiento para que se hagan protocolos
protocolos específicos para este tipo de situaciones podamos corregirlas con las medidas que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, por ejemplo el botón del pánico, o que no trabajen aisladas, o las que hemos dicho ya, ¿no? En la rueda de prensa en la que presentaba esta campaña, señor López, usted hablaba de ejemplos que les han contado. Nosotros en ocasiones hemos hablado con ese colectivo, pero es que les pasan circunstancias que a lo mejor no se pueden llegar a imaginar las personas que nos están escuchando, desde recibirlos pues clientes del hotel con la toalla hasta pues intimidarlas pues con cualquier tipo de expresión que pueda ser desagradable. No es cualquier cosa a la que se enfrentan estas trabajadoras, ¿no? Sí, bueno, nosotros poníamos ejemplos, no solamente son ejemplos con camareras de pisos, lo que decíamos allí, son ejemplos en todo el mundo de la hostelería en general, ¿no? Estábamos hablando también de ejemplos en camareras o camareros de restaurante, pero bueno, centrándonos en camareras de pisos, puesto que hoy se inicia la semana anual por las camareras de pisos, pues sí nos comentaban o nos comentan pues situaciones muy diversas, ¿no? Una de ellas, la que más nos comentan es los sustos muchas veces que se llevan cuando están haciendo la habitación, porque están muy concentradas en su trabajo. Sabemos que es un trabajo pues que tiene que estar con una concentración muy alta, y en cuanto se dan media vuelta o intentan cambiar de zona, la limpieza o lo que sea, pues se pueden encontrar con un susto tremendo cuando se dan media vuelta y se encuentran con un cliente detrás de ellas, ¿no? En ocasiones, pues, un cliente pues normal y que no tiene ningún problema, pues les pide disculpas por asustarlas y demás, pero en otras ocasiones se encuentran con situaciones lamentables, con insinuaciones obscenas, o, como se decía en esa rueda de prensa, pues con un cliente con una toalla amarrada a la cintura y supuestamente desnudo todo el cuerpo y haciendo insinuaciones pues que no son lo normal para un puesto de trabajo, ¿no? De estas características. Por lo tanto, los sustos estos que se llevan habitualmente las camareras de pisos, pues nosotros es lo que estamos demandando que se quiten, y que los clientes no puedan entrar en las habitaciones como mínimo mientras la camarera esté realizando su trabajo, ¿no? Y esto ocurre, señor López, independientemente de la categoría del hotel, de las estrellas que pueda tener, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de hoteles de categorías de estrellas altas, pero imagínense todo lo que se calla en categorías más bajas, ¿no? Nosotros lo que sí se puede observar también es que el cliente, de cuanta menos calidad sea, pues más denuncias de este tipo suele haber, ¿no? Nosotros en los hoteles de menos categoría, pues sí que los comentarios de los delegados y de los representantes de los trabajadores pues sí son mucho más fuertes, ¿no? Aquí estábamos hablando, lo que ha salido hace apenas un mes en Lanzarote es de un hotel de una categoría importante, pero sí que de ahí para abajo pues está habiendo tal. Por eso estamos diciendo también que cuanta menos calidad haya en el cliente, pues se van a dar muchos más casos de estos, por desgracia, ¿no? Si nos vamos es una campaña que estamos iniciando en todo el estado hoy, pues si nos vamos a Megaluz o nos vamos a zonas turísticas de otros sitios de la península, pues podemos ver como el turismo de borrachera, pues estas situaciones son mucho más lamentables todavía, ¿no? Pues ahí está esa campaña que emprende Comisiones Obreras. El cliente no siempre tiene la razón. Ignacio López, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.